Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Este es un día especial, como dijo el salmista, hoy es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en Él. El día de hoy en este tu programa, La Voz de Dios, un programa que trae libertad, porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dijo nuestro Señor Jesucristo. En este tu programa, La Voz de Dios, estaremos laborando para usted, en los controles del hermano Robin Parra y en el micrófono el pastor y servidor por amor de Jesús, John Pirela. El día de hoy en este programa estaremos compartiendo, analizando a la luz de la palabra lo que es la ley y la gracia, un tema de suma importancia para cada uno de nosotros, y de verdad para mí es un placer estar nuevamente en este lugar compartiendo con ustedes, como lo hacemos todos los sábados a las 8 de la mañana por la 92.7 y a las 12 de la tarde por la 92.7 y por aquí a esta misma hora todos los días, todos los sábados por la 95.9. Alégrate. El día de hoy, hermano, estaremos analizando lo que es la ley y la gracia. La ley y la gracia. Uno de los temas que más se ha debatido entre muchas religiones, hermano. Se debate dentro de muchas religiones. Esto ha sido un debate a lo largo de la historia. El tema de la ley y de la gracia. Porque unos dicen que hay que guardar la ley. Otros dicen que la ley fue abolida. Y otros dicen que algunos mandamientos sí y otros no. Entonces, el día de hoy, a la luz de la palabra, vamos a analizar lo que dijeron los apóstoles, que nuestro Señor Jesucristo inspiró para enseñarnos su palabra y guardarla y ponerla por obra. Amén. Porque como les dije, unos dicen que hay que guardar la ley, otros dicen que fue abolida y otros dicen que fueron abolidos algunos mandamientos de la ley, pero otros no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo vamos a analizar. Vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios a la luz de las Escrituras. Pero antes de comenzar a analizar este tema tan importante, quisiera que vamos con una adoración, hermano Robin, que se llama de Roberto Orellana. Se llama Tengo un nuevo amor. Sin parar, hay uno que me ha dicho te amo de verdad. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho te amo de verdad. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Yo
por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos con tu programa La Voz de Dios, un programa que trae libertad. El día de hoy estaremos analizando lo que es la ley y la gracia. Como les decía en el comienzo, unos dicen que hay que guardar toda la ley, otros dicen que la ley fue abolida, y otros dicen que algunos mandamientos y otros no. O sea, algunos mandamientos fueron abolidos y otros no fueron abolidos. ¿Qué dice la palabra? Es lo que vamos a analizar. La gran pregunta, ¿qué dice la palabra? ¿A cuál de las tres opiniones respalda la palabra del Señor? Ya que ninguna opinión humana vale cuando hablamos de los estatutos de la Biblia, de lo que Dios dijo. Nuestra opinión no vale. Si alguno se cree sabio entre vosotros, hágase ignorante, para que Dios lo haga verdaderamente sabio. Nosotros reconocemos que solo Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Una de las cosas que debemos tener muy clara en cuanto a esto de que si la ley fue o no fue abolida, es que nuestro Jesús, nuestro gran Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, bajó a la tierra con un propósito, y ese propósito no fue abolir la ley. En Mateo 5, versículo 17, Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Habla de cumplimiento. Es decir, en la ley, hermano, hay profecías que aún no se han cumplido. Muchas profecías no se han cumplido. Como, por ejemplo, el surgimiento del anticristo. Todo lo que profetiza Daniel, Jeremías de la gran tribulación, el Armagedón, la guerra de Gog y Magog. Esto está en Zacarías. En Zacarías podemos ver el Armagedón. En Ezequiel podemos ver la guerra de Gog y Magog. No pasará el cielo y la tierra sin que todo esto acontezca. Por eso la ley, el Antiguo Testamento, aún sigue vigente por las profecías. Ahora, en cuanto a la ley, los mandamientos, Jesús dijo: no penséis que yo he venido a la tierra para abrogar la ley. El Hijo de Dios bajó a la tierra con un propósito, y todos lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo a morir, para que todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. Jesús no bajó a la tierra a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él tampoco dijo hacerla cumplir. Él no vino a hacerla cumplir a nadie. Vino expresamente a cumplir la ley y a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Con qué fin? Eso lo podemos leer en Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. Dice el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Lea conmigo desde su hogar.
Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Miren lo que viene explicando Pablo. Por culpa de Adán, cuando pecó Adán en el huerto del Edén, toda la humanidad recibió la muerte, el pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Escuche lo que dice en el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia, por la obediencia, porque Jesús sí cumplió la ley, por él, de uno solo, a todos los hombres, la justificación de la vida. Repito el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Leamos el versículo 19, hermano. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, Adán pecó, Adán desobedeció, todo el mundo fue culpado de pecado. Jesús dijo: yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplirla, porque era necesario, porque ahora por medio de Jesús, por medio de que Él se obedeció, todos nosotros ahora somos constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso, hermano, abundó en Adán, ahora sobreabunda en Cristo la salvación. Por eso Jesús dijo: yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplirla. Era necesario, Él tenía que cumplirla por todos nosotros. Pero una cosa, hermano, es lo que Jesús vino a hacer en la tierra, y otra cosa fue lo que aconteció cuando Jesús resucitó de entre los muertos y subió al tercer cielo. Dice la Biblia que cuando Cristo muere en la cruz, es llevado al infierno 3 días, resucita, asciende a los cielos. En el cielo aconteció algo, y quiero que se vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Mire lo que acontece en el cielo, porque en el cielo Jesús entra como sumo sacerdote, y todo sacerdote tiene una ley. ¿Qué dice Hebreos de la ley de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo? El libro de Hebreos capítulo 7 versículo 11 en adelante dice de esta manera: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, si la perfección es por la ley que le dio Dios a Moisés, en cuanto a que los levitas eran los sacerdotes, si es perfecta esa ley, si esa ley trae la perfección, si esa ley trae salvación, ¿por qué entonces, es la pregunta que se hace el de Hebreo,
¿por qué entonces se levanta otro sacerdote distinto? En el versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es decir, que si Jesús estuviera ahorita guardando la ley, la pudo guardar en la tierra, pero ya ahorita no está guardando la ley de Moisés. Primero, porque Dios. Segundo, porque él no pertenece a la tribu de Leví, y según la ley de Moisés tiene que ser de la tribu de Leví. Por eso dice en el versículo 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Repito, el libro de Hebreos dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada pudo perfeccionar la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La palabra abrogar, según el diccionario bíblico Alejandro Boyer, lo que significa es volver nulo o sin efecto. Es decir, la ley es sin efecto, es nula, según lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 18 y 19. Hermano, es indiscutible que la ley fue abolida. Por eso, todo aquel que le diga, maldito soy con maldición, pueblo todo me habéis robado, trae los diezmos al alfolí, a un hermano de una iglesia, de los santos del Señor, que quiera aplicarle la ley, es un ladrón. No se deje robar por nadie. Usted dé como propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Así que nada de la ley se aplica a la iglesia. Aunque no porque estemos sin ley, sin la ley de Moisés, estamos sin ley. El apóstol Pablo dijo, aunque yo no estoy bajo la ley, no estoy bajo la ley de Moisés, tampoco estoy sin ley, sino bajo la ley de Jesucristo. Porque la fe también tiene una ley, la gracia tiene una ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios sobre todas las cosas. Y esos dos mandamientos cumplen la antigua ley. Hermano, vamos a leer algunos versos de la Biblia que nos confirman que la ley fue abolida. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 22 en adelante, el apóstol Pablo sube a Jerusalén por cuanto habían algunos hermanos judíos que llegaban en las iglesias que Pablo había levantado y empezaban a perturbar a los hermanos a que guardaran la ley y a que se circuncidaran. Y el apóstol Pablo fue a hablar con los apóstoles y ellos enviaron una carta a los gentiles en respuesta de la queja que Pablo estaba haciendo allá en Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículos 22 al 29, dice lo que dijeron los apóstoles y el Espíritu Santo a los gentiles. Hechos 15, versículos 22 al 29. Lea conmigo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé,
a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os atengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas así os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Eso fue un mandamiento del Espíritu Santo, de los apóstoles y todos los ancianos. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12 al 14, dice de esta manera: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Se está fijando que no porque no estemos bajo la ley vamos a hacer lo que queramos? Por supuesto que no, estamos bajo la ley de Cristo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Lea conmigo desde su hogar. Segunda de Corintios, capítulo 3, del 6 en adelante, dice el apóstol Pablo, hablando de su ministerio, del ministerio de los pastores que pertenecen al Evangelio. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando dice que la letra mata, no quiere decir que si usted lee mucho la Biblia, lo va a matar. No, hermano. La letra mata, está hablando de la letra de la ley, del mandamiento de Moisés, que Dios le entregó a Moisés, las tablas de piedra. Mire, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Ve que Pablo hace diferencia entre los dos ministerios? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en comparación con la gloria más eminente, que es el Evangelio. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, porque se iba a abolir la ley. Y como acabamos de leer en Hebreo, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, y nada pudo perfeccionar. Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice el apóstol Pablo de esta manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En el mismo Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al 14 dice de esta manera: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe. Escuche lo que dice el versículo 12: la ley no es de fe. La ley y la fe son dos cosas muy distintas, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno: a tu simiente, la cual es Cristo. Escuche, la simiente es Cristo. A tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. El pacto que le dio Dios a Moisés no puede invalidar la promesa que le dio Dios a Abraham. El pacto que hizo Dios con Abraham. En el versículo 18 dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Acabamos de leer, la simiente es Cristo. La ley fue añadida, pero tenía un final. ¿Dónde terminaba? Cuando llegaba Cristo. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. No tiene nada que ver con la salvación, sino Dios tratar con el hombre, con el pecado, con la inmundicia. Y fue añadida hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles, mediante de ángeles, en manos de un mediador. El mismo Gálatas, capítulo 3, versículo 19, dice eso. Mire, y Gálatas, el mismo libro, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, en el versículo 21 en adelante, dice de esta manera: lea conmigo. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que representa la ley, hermano, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pero Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la que nos promete nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, la cual es madre de todo, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, no de Agar, la del monte Sinaí. Allá le entregó la ley a Moisés, Dios. No somos de la ley, somos de la libre. Versículo 29 dice: pero como entonces había nacido el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora
Mas ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hermanos, más claro no pudo explicar el apóstol Pablo. Y dice en el versículo 5, versículo 1, porque le está diciendo al pueblo que no tiene que guardar la ley. El apóstol Pablo aclara algo y dice en el capítulo 5, versículo 1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Más claro, como dicen por ahí, hermano, no puede cantar ni siquiera un gallo. Esta enseñanza la vamos a profundizar más y vamos a aclarar algunos puntos, algunas dudas que tienen algunos hermanos. Usted puede enviar su mensaje al 0426 100 7839. Repito, 0426 100 7839. Haga su pregunta, haga su comentario, envíeme mensaje, yo les puedo leer aquí mismo en el programa. Participe. Y ya continuamos con esta enseñanza, con este estudio bíblico acerca de la ley y la gracia. Pero vamos, hermano Robin, con una poderosa alabanza. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Oh, mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya,
Señor, verle cara a cara. Así es mi esperanza y también mi fe. Tal como es. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, veré su rostro, Dios, te veré. Veré a Jesús, tal como es. Oh, aleluya. Y veré su rostro, sí, Dios. Veré a Jesús, tal como es. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos con tu programa La Voz de Dios, un programa que trae libertad, analizando el día de hoy lo que es la ley y la gracia. Un hermano me envió un mensaje y me dice: buenos días, muchas bendiciones. Hermanos, las leyes que fueron abolidas fueron las leyes ceremoniales y rituales, no la ley moral de Dios. No, hermano, la ley moral, la ley divina, la ley real, la ley de la moral de Dios nunca va a cambiar, siempre será la misma, desde que Dios creó al mundo hasta por todos los siglos, por todas las edades, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. La ley moral de Dios siempre será la misma. Pero la ley de Moisés fue abrogada, fue abolida, según lo que acabamos de leer. El mismo nuestro Señor Jesucristo da una enseñanza en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Eso es como decir, hermano, que aquí tenemos la ley de Estados Unidos, porque aquí el que mata a una persona lo meten preso. No, aunque allá se hace lo mismo, aunque aquí hacemos lo mismo, aquí no le meten lo mismo, allá seguro le meten cadena perpetua, ¿me entiendes? Le dan cadena perpetua, aquí le dan 14 años, 20 años, no es la misma ley, aunque se parezcan. La ley de Moisés, aunque decía, no hurtarás, no hurtarás, no adulterarás, no codiciarás, a Dios siempre le va a gustar, no le va a gustar eso, nunca le va a gustar. Pero la ley fue cambiada. Por eso cuando Jesús enfrentó a los fariseos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Según la ley de Moisés tenían que caer la piedra. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, como queriendo decir: bueno, Moisés escribió aquello, pero yo escribo esto ahora. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a otros, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le preguntó Jesús. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Es decir, a Dios no le gusta eso, nunca le va a gustar, pero no la vamos a aplicar bajo la ley de Moisés.
No le vamos a enseñar al pueblo la ley de Moisés y después decirle esto sí, esto no, porque se van a confundir más. Se le dice al pueblo, hermano, el pueblo de Israel tuvo esta ley, esto le enseñó Dios a su pueblo Israel, y en el Nuevo Testamento está ahora esta ley, la ley del Espíritu, la ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? El Espíritu tiene fruto, la carne tiene fruto. La Biblia es muy clara. El apóstol Pablo, cuando habla en el libro de Gálatas, explicando que la ley fue abolida, el apóstol Pablo le aclara a los hermanos que no hacen lo que quieren tampoco. Porque él dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no existe ninguna ley. El apóstol Pablo no tuvo que irse ni a Deuteronomio, ni a Levítico, ni a ningún libro del Antiguo Testamento para explicarle a los gentiles cuál era la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que la ley moral de Dios, la ley divina, la ley real, la ley de la libertad, de la gracia, de la fe, porque la fe tiene esta ley, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Por eso dice, mire, Romano es muy clarito, en el versículo 3, versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, no tiene nada que ver la ley con lo que Pablo está predicando. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Es decir, nosotros confirmamos la ley. Porque ¿qué quería la ley? ¿A dónde nos llevó la ley? Tantos años que existió la ley, hasta que viniera la simiente. ¿Para qué era? Para que nosotros hoy en día sepamos qué es lo bueno, qué es lo malo. Para que el pecado abundara y sobreabundara la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros confirmamos la ley, la confirmamos, pero no la aplicamos, ni la guardamos, ni la enseñamos. No, hermano, es una confirmación profética. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Romanos 3, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe, la que dice Santiago, la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermano, nosotros no tenemos que estar guardando la ley. No tenemos que estar enseñando la ley, sino enseñando el amor de Dios y los mandamientos que dejó nuestro Señor Jesucristo, que fueron muy distintos a los que dejó Moisés. Por eso Él dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Porque Él dejó unos mandamientos muy distintos, difíciles de aplicar, hermano, pero son el mandamiento de la ley divina, la ley real, la ley de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Mateo capítulo 5 para que veamos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en el capítulo 5, versículo 1 adelante, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere, se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús dice en el versículo 21 del capítulo 5, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traéis tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. No está hablando de la ofrenda de dinero, hermano. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda, la del corderito. No está hablando de ofrenda de dinero. No apliquen este versículo para el dinero. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahí Jesús no está hablando de la ley de Moisés, la nombra, y él mismo nombra la ley divina. Dice en el versículo 27: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Moisés dijo eso. Está hablando de la ley de Moisés. Ahora, él no dice: yo digo que sí cometan adulterio. No. Pero es claro, dice: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además oísteis que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. En el versículo 38 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en una mejilla, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermano, Jesús guardó la ley y la cumplió por nosotros, porque por él, todos fuimos constituidos justos, justificados por él. Porque por medio de Adán todos fuimos constituidos pecadores. Ahora por medio de Jesucristo todos somos justificados. La Biblia dice que todo aquel que confesare con su boca y creyendo en su corazón de todo corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Por eso Jesús vino a pagar por tus pecados. Jesús vino a pagar por los pecados de la humanidad. Vino a cumplir la ley. Vino a ser obediente para que por medio de él podamos entrar al Padre. Por eso él dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Queda pues, hermano, como dice la Biblia, abrogado el mandamiento anterior, la ley de Moisés. Según la Biblia, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, fue abolida. Entramos en un nuevo pacto, en el cual también existe la misma ley moral, divina, real, de Dios, el amor, el bien,
la luz. Siempre. La ley de Moisés fue añadida a causa de las transgresiones, pero eso fue hasta que llegara la simiente, hasta que llegara Cristo. Ya la ley cumplió su trabajo. ¿No podemos invalidar el Antiguo Testamento? No, porque hay profecías que deben cumplirse. No pasará el cielo y la tierra sin que todo se cumpla. Ni una tilde, ni una jota, ni ninguna de las profecías. Ninguna va a caer a tierra. Todas se tienen que cumplir. Absolutamente todas. Aquí me envió un mensaje un hermano. En Venezuela se cambió la constitución y la nueva y la vieja son con morales, pero solo se puede aplicar la nueva porque es la vigente. Exactamente, hermano. Buena respuesta. Aquí un hermano nos envía. Bueno, aquí dice hermano Vicente, este es mi papá. En Venezuela se cambió la constitución y la nueva y la vieja son con moral. O sea, la vieja y la nueva, las dos tienen morales, pero solo se puede aplicar la nueva porque es la vigente. El hermano también y pastor, el hermano Douglas Áñez también nos envió un mensaje. En sintonía, pastor, recuerde traer ese programa. Claro, hermano, estamos en vivo predicando y le enviamos saludos al hermano Douglas Áñez también, que no está aquí ahorita, pero está en sintonía. Le damos gloria a Dios por él, por su vida. Hermano Douglas Áñez está haciendo un gran trabajo, una gran labor, la 95.9 aquí en Alégrate, también la 92.7 con nuestro hermano Robin Parra, y algunas emisoras más están trabajando fuertemente. Hermano, todos los días de lunes a viernes sale al aire el programa Eventos de los Últimos Tiempos con el hermano José Arango y un equipo de trabajo, hermanos, que están trabajando fuertemente, contendiendo por la fe que se nos ha sido predicada, por la sana doctrina. Yo les recomiendo que escuche ese programa todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Escúchelo. Eventos de los últimos tiempos. Bien, hermano, este fue su programa La Voz de Dios, un programa que trae libertad. En los controles estuvo elaborando para usted con amor el hermano Robin Parra, el hermano y pastor Robin Parra. Y en el micrófono, su servidor, el pastor John Pirela, servidor por amor de Jesús, para usted y para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Aquí nos envía el hermano Johnny. Buenos días, pastor, muy buena en su enseñanza, Dios le bendiga. Amén, hermano, muchas gracias por estar en sintonía, y a los otros hermanos que no he podido responderle, yo les responderé por mensaje. Dios les bendiga y les guarde. Jesucristo les ama. Que el día de mañana, domingo, tenemos servicio en nuestra congregación, la Comunidad Cristiana La Voz de Dios. Estamos ubicados en Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo el restaurante Domingo a la tercera cuadra, a mano izquierda. Y estamos ubicados en vía El Moján, carretera El Moján, detrás del planetario. Se puede comunicar conmigo al 0426-100-7839. Dios les bendiga, Jesucristo les ama. Va gritando, mamá, un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo